Buenas tardes, amigos, amigas. Hoy iniciamos la segunda y última sesión del Seminario Internacional ¿Se puede hablar de Dios en las redes sociales? Hoy contamos con 3 invitados de lujo. En primer lugar, va a estar con nosotros la señora Úrsula Murua, de Asiprensa, quien tocará el tema el impacto de las redes sociales en la sociedad. Posteriormente nos acompañará el señor Daniel Calderón, miembro de B Multimedios, quien tratará el tema la presencia de la Iglesia en el Perú en las redes sociales. Y finalmente el padre Justo Ariel Beramendi tratará el tema la importancia del uso en las redes sociales por el Papa Francisco. Y como cierre del evento haremos la presentación oficial del libro sobre el mensaje del Papa Benedicto XVI para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Y bien, antes de dar el inicio a nuestros ponentes, voy a compartir con ustedes algunas principales ideas que se trataron el día de ayer en la ponencia del padre Justo Ariel, quien hizo una reflexión sobre el mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI para la 46 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, referido a las redes sociales como portales de verdad y fe y nuevos espacios para la evangelización. El día de ayer, durante su disertación, el padre Justo Ariel nos mencionó que el mensaje del Papa nos pide una serie de compromisos para todos los creyentes, alentándonos a hacer conocer el mensaje del Evangelio a todos en la sociedad. También mencionó que la comunicación por las redes sociales puede contribuir a la comunión entre las personas. Asimismo, en las redes sociales se debe excluir el odio y la intolerancia. Asimismo, hizo un llamado a no tener miedo de la presencia de la Iglesia Católica en las redes sociales. Asimismo, dijo también que los comunicadores católicos deben ver las redes sociales como un espacio comunicativo y que la realidad virtual es parte de nuestras vidas. También dijo que el nuevo mundo comunica con un lenguaje convergente y que en las redes sociales hay una ansiedad por compartir las cosas, y eso nos lleva muchas veces a caer en el amarillismo, porque hay cosas que circulan por las redes sociales que no son ciertas. Finalmente, dijo que todos los católicos estamos llamados a comunicar a Cristo. Y bien, amigos, empezamos la segunda jornada del Seminario Internacional ¿Se puede hablar de Dios en las redes sociales? En esta oportunidad nos acompaña la señora Úrsula Murua, periodista de la Agencia Católica de Noticias Asiprensa. La señora Úrsula Murua Villena es licenciada en periodismo por la Escuela de Periodismo Jaime Bauzate y Mesa. Realizó una pasantía de periodismo de investigación en Washington, Estados Unidos, con 15 años de experiencia en prensa escrita. Es especialista en marketing de contenidos, posicionamiento web y redes sociales. Del año 2004 a 2010 se desempeña como conductora de EWTN. Asimismo, desde 1998 hasta la fecha, trabaja en la Agencia Católica de Informaciones Asiprensa, desarrollando labores primero como periodista, luego como webmaster y a la fecha es directora de marketing de contenidos. Asimismo, se ha desempeñado como docente en la Escuela de Periodismo Jaime Bauzate y Mesa y también colabora como profesora de redes sociales en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Chiclayo. Damos un fuerte aplauso para la señora Úrsula Murua Villena. Muchas gracias. Quisiera saludar primero a Monseñor García, al padre Justo y también, bueno, a Daniel, con quien voy a compartir esta tarde algunas reflexiones. Gracias a todos por estar aquí y solo para hacer bien la publicidad es la Universidad Santo Toribio Mogrovejo de Chiclayo, no es Santo Tomás de Aquino, creo que no existe Santo Tomás de Aquino en Chiclayo. Y bueno, el tema que me ha tocado en esta tarde compartir con ustedes es el impacto de las redes sociales. Creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia propia de cómo las redes sociales lo afectan en su vida particular. Estimo que la gran mayoría de los que están aquí usan Facebook o Twitter o alguna otra red social. Quisiera comenzar mostrándoles algunas cifras que nos ayudan a entender por qué estamos viviendo en este mundo
virtual real, ¿no? Hace 20 años comenzó el uso popular de Internet. En los últimos 12 años se ha quintuplicado el número de personas conectadas a la red. Actualmente hay más de 2.000 millones de personas conectadas. Esto representa más del 32% de la población del planeta. Estamos hablando de que más o menos 1 de cada 3 personas en el mundo está conectada a Internet. Esta semana se publicó el informe Futuro Digital Latinoamérica 2013, publicado por Comscore, una empresa que todos los años nos pone un poco al día en las últimas cifras que hablan de la realidad de Internet en la región. Según este estudio, actualmente un usuario promedio en el mundo pasa más de 23 horas conectado a Internet en promedio. Los países donde la gente anda más conectada a Internet son Estados Unidos y Canadá, con casi 40 horas al mes, y Latinoamérica está por encima de este promedio de 23 horas al mes, con 26 horas al mes. ¿En qué pasamos nuestro tiempo en Internet los latinoamericanos? De esas más de 20 horas que pasamos al mes en Internet, dedicamos 10 horas a las redes sociales y en menor cantidad a portales de noticias, servicios o entretenimiento. Si vemos en comparación a otras latitudes, en América Latina estamos duplicando el consumo de redes sociales con respecto a Estados Unidos y estamos por encima del promedio europeo. ¿Cómo se divide este consumo? Como podrán ver, en América Latina, estamos viendo cifras solo de América Latina, el 94% del tiempo consumido en redes sociales se dedica a Facebook, es decir, que es el gran rey de las redes sociales en América Latina. La segunda red social en América Latina, y esto llama la atención, es una que se llama Ask.fm, que de repente muchos no la conocen, pero como estamos hablando de un público conectado a Internet que es mayoritariamente joven, de repente si hablan con algunos jovencitos podrán saber de qué se trata. Si Facebook, que actualmente tiene más de 1.000 millones de usuarios activos al mes, fuera un país, sería el tercero más grande del mundo después de China e India. Y el otro día en Twitter salió un tweet, ¿no?, de uno de estos analistas de temas digitales que comparaba la gran cantidad de miembros que tiene Facebook y decía que los únicos 4 grupos que han superado los 1.000 millones de personas en el mundo son los chinos, los indios, la Iglesia Católica y Facebook. Desde hace algunos años, las redes sociales han superado a la pornografía como la actividad número 1 de Internet. Hasta antes de las redes sociales, de que las redes sociales irrumpieran Internet, la mayor cantidad de tiempo consumido en línea era consumido en sitios pornográficos. Mientras las redes sociales se han ido difundiendo, ha disminuido el interés en la pornografía o los sitios de entretenimiento para adultos. Según un estudio realizado sobre 10 millones de usuarios de Internet, a medida que el tráfico de las redes sociales ha aumentado, las visitas a los sitios pornográficos disminuyeron en un 50%. La segunda red social más grande es Twitter. Fue fundada solamente en el año 2006 y en menos de 6 años reunió a más de 500 millones de usuarios. Cada día se publican 175 millones de tweets. La práctica más común de Twitter es retuitear, es decir, reproducir un tweet de otra cuenta. El 92% de los usuarios tuitea contenido que encuentra interesante. El 84% retuitea conexiones personales, acá pueden ver el gráfico, el 66% mensajes de humor, el 32% mensajes que dan incentivos como ofertas o promociones, el 26% responde a pedidos de retuiteo, cuando alguien te pide dame un RT, ya, el 26%, y el 21% retuitea el estatus de las celebridades. Ayer, con el Padre Justo, vieron que hay un cambio de paradigmas en marcha, ¿correcto? Podemos hablar, además de los que el Padre Justo mencionó, algunos van a coincidir,
podemos hablar de que estamos viendo cambios paradigmáticos como es la instantaneidad de la comunicación. Lo siguiente, la accesibilidad de la información. Prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora uno puede acceder a información en línea a través de conexiones Wi-Fi o a través de teléfonos móviles o tablets ahora. También estamos frente a la creación de una nueva economía que la llaman long tail, de larga cola, ¿no? La economía ha cambiado, el comercio electrónico y la difusión de sitios web como Amazon, eBay, Mercado Libre y muchos más confirman la creación de esta nueva economía a partir de los nuevos modelos de negocios que se enfocan en vender poco a muchos. Yo puedo tener dos cosas, las pongo en venta en Mercado Libre y llego automáticamente a miles de personas que pueden ser potenciales compradores. También estamos viendo que hay una democratización del poder de comunicar, ¿no? Con un teléfono inteligente que tenga una cámara de video, cualquiera es un reportero en potencia y puede informar al mundo a través de las redes sociales sobre un hecho noticioso del que es testigo en cuestión de segundos. Se ha redefinido el entretenimiento. Ahora uno puede elegir, ¿no? El ciudadano conectado a internet puede llegar a su casa a ver televisión o, si quiere, encontrar lo que desee, lo que no vio en la mañana, lo que no vio a mediodía en YouTube. Posiblemente alguien ya lo subió, ¿no? Uno puede optar entre ir al cine o descargar tu película favorita. Se puede jugar videojuegos incluso con el teléfono móvil, leer un libro en un iPad, ver un partido de fútbol por televisión y compartir en tiempo real tus impresiones en Twitter. Y hay mucha gente que disfruta de ver eventos en vivo con el celular en la mano y tuiteando, comentando, ¿no? Además, tenemos que la abundancia de contenido está acompañada por la facilidad de acceder a contenido de cualquier carga valorativa, sea positivo o negativo. Luego tenemos que hay cambios que podemos considerar como negativos. Se ha difundido cada vez más y con mayor fuerza lo que puede llamarse una mentalidad de derecho adquirido. La gente cree que tiene derecho a algo a lo que realmente no tiene derecho y suele perder las formas. Y como ejemplo podemos citar al chico de la mayonesa que esta semana fue noticia en nuestro país, ¿no? Y si alguien no sabe, busca en YouTube el chico de la mayonesa y se enterará de qué estamos hablando, ¿no? Un chico que perdió los papeles en una sanguchería local porque no le dieron mayonesa. Entonces estaba tan ebrio que comenzó a decir disparate y medio, insultar de pésima, ya se imaginarán el calibre de los insultos de este chico, y había una persona a 2 pasos de este señor con un teléfono móvil filmando toda la situación. Lo puso en YouTube, lo difundió a través de las redes sociales y al día siguiente todos sabíamos hasta dónde vivía el chico de la mayonesa, ¿no? Y ya se imaginarán, objeto de burla, objeto de todo, y de crítica, ¿no? Porque al final, claro, él mismo se descalificó. Pero por eso, mucho cuidado en esta época, tienen todos que portarse muy bien, porque uno nunca sabe en qué momento te toman la foto cruzando la luz roja y te hacen famoso, ¿no? También tenemos que hay una primacía del entretenimiento y del efímero. Las estadísticas de las páginas de Facebook en Perú, las más populares, son más que elocuentes. Si pueden ver, no, ojalá que... De hecho, la página en la que hay más peruanos en Facebook, como ustedes saben, en Facebook tenemos cuentas de usuario, páginas de fans y grupos, ¿ok? Las páginas de fans en Facebook suelen ser páginas creadas por empresas, instituciones o a veces simplemente porque quiero crear una página en Facebook, atraigo gente, la gente me da un like, se hace fan de mi página y automáticamente puedo compartir con estas personas los contenidos que yo crea convenientes, ¿no? Entonces, definitivamente hay en este momento una carrera entre muchas empresas por tener la mayor cantidad de fans, porque los fans van a ver mis ofertas en su timeline, en su portada de Facebook, si quieres, y hay una inversión muy fuerte en este tema. Entonces, estas son las estadísticas al día de hoy, que las publica una empresa que se llama Social Bakers, que todo el tiempo está publicando estadísticas de todo el mundo sobre Facebook, Twitter y redes sociales, ¿no? Entonces, al día de hoy, la página Facebook for Every Phone, que es una aplicación de Facebook que tiene su propia página en Facebook, tiene 3.4 millones de fans peruanos, pero es una cuestión, digamos, de utilidad. No juega no cuenta en el ejemplo. Lo mismo ocurre con la página de Facebook en español que está en el puesto 10. Si yo elimino estas dos, que son páginas a las que la gente se suma por un tema de necesidad, por decirlo así, tengo que la página con más fans en Perú es Movistar Perú, es la de Movistar,
que ha invertido una buena cantidad de dinero en una campaña de marketing digital. Luego está Cuacua, de la página en Facebook del chocolate, Cuacua, Saga Falabella, Ripley, Claro, Cineplanet. Hasta aquí, todas han invertido muchísimo dinero en posicionarse en Facebook. Pero ¿qué ocurre? Hasta hace unos meses, cuando todavía el potencial del mercado para este tipo de iniciativas era visto como que va creciendo, pero todavía no había una inversión fuerte, la página con mayor número de fans en Perú era Al Fondo Hay Sitio. La segunda era la de Gianmarco y la tercera era Combate, que ahora está por encima de Al Fondo Hay Sitio, y finalmente en el puesto 10 tenemos la página oficial de Esto es Guerra, que son programas que ya todos conocen, ¿no? Entonces, digamos, estas son las páginas que reúnen a la mayor cantidad de fans peruanos en Facebook. Luego tenemos como otro efecto, digamos, un cambio negativo de esta, digamos, primacía de las redes sociales en las vidas, es que las redes sociales conllevan la tentación de crear tribus virtuales. El Papa nos dice en el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones de este año, nos da a entender de que no existe un mundo virtual. Todo esto fue una parte del mundo real, y es cierto. Pero lo que sí ocurre es que existe la tentación de inventarse, ¿no? Inventarse como tribus virtuales que desplacen estos grupos reales. Los usuarios se ven tentados a construir un mundo paralelo, ¿no? O tener una excesiva exposición al mundo virtual. Al final, el anhelo de compartir, de establecer amistades, implica el desafío de ser auténticos. Pero muchas veces, y especialmente los más jóvenes, ceden a la ilusión de construir artificialmente un perfil público distinto a quienes realmente son. Y uno lo puede ver muy fácilmente en los perfiles de los sobrinos, de los primos, de los chiquillos, ¿no? Como suben tal o cual foto, en tal o cual pose, y estoy aquí, y estoy allá, y miren lo que me compré, y se construyen muchas veces, ¿no? Una identidad en línea para caer bien o para lo que sea, muchas veces al precio de perder su autenticidad. Lo siguiente, ¿no? De niño tenía amigos imaginarios, ahora de grande tengo cuenta en Facebook. Uno se construye su propia vida, ¿no? Esto lo saqué de Facebook, esto la gente lo comparte, ¿no? Otro cambio negativo viene a ser la devaluación de la información, la posibilidad que tiene todo el mundo de compartir contenido en las distintas redes, esta inmediatez, la facilidad de acceso, conlleva a publicar contenidos irrelevantes que son repetidos o viralizados, como se habla ahora, con extrema facilidad. Twitter te hace pensar que eres sabio, Instagram que eres fotógrafo y Facebook que tienes amigos. El despertar va a ser duro. Otro cambio negativo viene a ser la polarización. El hecho de que la gente pueda opinar inmediatamente a través de Twitter y Facebook lleva a muchos a compartir puntos de vista sin reflexión previa. Muchos dicen a través de las redes cosas que jamás dirían cara a cara, ¿no? Esto muchas veces enardece y polariza las posiciones, repeliendo a mucha gente de participar en los debates en las redes sociales, porque tú dices algo y te caen 20 personas a decirte lo contrario, y muchas veces hasta te insultan, ¿no? Y nadie quiere estar sometiéndose a ese tipo de situaciones, ¿no? Y además se extiende a la red, esta polarización termina extendiendo a la red los problemas del mundo real. Las redes sociales se han convertido en el nuevo patio escolar para los acosadores. El 92.6% de los adolescentes estadounidenses asegura que ahora el bullying se da en Facebook. El 23.8% en Twitter, el 17.7% en MySpace, que es una red popular todavía entre adolescentes en Estados Unidos, y el 15.2% en el Instant Messenger de una empresa que se llama AOL, America Online, que todavía sobrevive. También podemos hablar de que hay una reducción de la atención y de funciones cerebrales, y aquí debo citar un estudio hecho por el doctor Gary Small, que es un les doy el título exacto, ¿ya? Es de la Universidad de California, es un neurólogo, pueden buscar sus estudios en internet. Él hizo un estudio muy completo sobre cómo realmente reacciona el cerebro humano al estar expuesto a muchas horas en internet y concretamente en las redes sociales. Es muy interesante. Él dice que sí afecta, sí hay un efecto, digamos,
en un efecto físico, que muchas veces es negado. Pero este doctor lo prueba, es muy interesante, lamentablemente no hay mucho tiempo, así que tengo que ir rápido. Bueno, también podemos hablar de cambios positivos. Uno de ellos es la ruptura del paradigma unidireccional de la comunicación, ¿no? Antes hablábamos de una comunicación de autor a consumidor o transmisor a receptor. Esto ha desaparecido, ¿no? Esto está cambiando, está desapareciendo, ¿no? Con la web 2.0 los ciudadanos del mundo pueden opinar, participar, compartir contenidos, organizar movilizaciones, denunciar situaciones que violan sus derechos y hacer periodismo ciudadano responsable, entre muchas otras cosas que sin la red serían impensables. También podemos hablar de que hay una mayor accesibilidad del poder de procesamiento. Antes, por ejemplo, una universidad debía contratar los servicios externos, ¿no?, para poder procesar los resultados de los exámenes de admisión. Ahora prácticamente con un teléfono, con una computadora, tú puedes procesar grandes cantidades de información. Yo todavía recuerdo cuando estudiaba en la Escuela de Periodismo, a mediados de los 90s, teníamos que editar, un trabajo de grupo era editar un mini documental, ¿no?, o un informe, eran los trabajos. Tenías que sacar turno en la isla de edición y eran unas máquinas de edición analógicas donde tenías que estar cuadro por cuadro. Primero, después de grabar, tenías que copiar la información del cassette a la isla de edición, etcétera. Y podías estar 2 días, más aún si todavía no manejabas bien los programas o los aparatos en ese momento, porque no había ni programas. En cambio ahora con cualquier computadora, prácticamente cualquier computadora, cualquier laptop con un programa muy básico de Windows, gratuito encima, puedes editar un video en cuestión de minutos. Entonces, esto también ha cambiado. Otro cambio positivo viene a ser la redefinición de la educación. Hasta hace una década Internet era visto por muchos como una amenaza para la educación. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la red es cada vez más vista como una herramienta valiosa para la educación. El usuario tiene infinitas posibilidades de aprendizaje. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, se aprenden con manuales, búsquedas, videos, textos, gráficos? A veces para enseñar, yo tengo 2 niños, para enseñarle algunas cosas al mayor, recurro a Google, busco imágenes y le explico, mira, esto es así, no tengo que ir corriendo a comprar mi lámina o Huascarán para explicarle el aparato digestivo, simplemente busco en Google y se lo explico hasta con videos, ¿no? Entonces, hay herramientas, si es que sabemos aprovecharlas, fabuloso, ¿no? También estamos viendo que hay una expansión de la capacidad de socialización. Las redes expanden esta capacidad porque no reemplazan al mundo real, y ahí sí hay que ser enfáticos. Pueden ser usadas para fortalecer las relaciones interpersonales y comunitarias. Nunca ha sido más fácil relacionarse con otras personas que en esta época, y eso es algo que debemos valorar. Luego tenemos otro cambio positivo, que es esta concesión de voz a las masas silenciosas, ¿no? Una de las ventajas más grandes que tienen las redes es esto, justamente. Las redes pueden ser no solo un lugar en el que se encuentran personas que quieren conocer gente, sino algo mucho más poderoso que fortalece los vínculos entre las mismas comunidades de la vida real. Y aquí es donde entra muchas veces los grupos, tanto de católicos, de gente provida, gente que en otras coyunturas no tendría la posibilidad de alzar su voz frente a un montón de temas. Las redes nos dan esa posibilidad. Y justamente hablemos de posibilidades, que es lo que más ofrecen las redes. Y me avisan con el tiempo, creo que estamos bien todavía. El incremento de las posibilidades de comunicación, ¿no? El abaratamiento de los recursos de comunicación y marketing. Cualquier institución puede ahora acceder a hacerse popular, digamos, difundir su información, difundir sus contenidos, sus iniciativas a través de las redes sociales, que si bien son gratuitas, no te cuesta tener un fanpage en Facebook, no te cuesta abrir una cuenta en Twitter, sí hay una inversión que tienes que hacer, no necesariamente económica, pero sí de tiempo, de capacidad y de profesionalización, ¿no?, para saber usarlas, ¿no?, informarse, estudiar. Hay muchos manuales, muchas cosas que tú aprendes buscando en Google, simplemente, ¿cómo hago tal cosa en Facebook? Búscalo en Google y lo vas a encontrar, pero hay que invertir tiempo en esto. Y tenemos además el inicio de una nueva etapa de comunicación. Estamos frente al fin de los medios de comunicación tradicionales. Ya los medios han cambiado, ya no existe, es muy difícil que exista una radioemisora sin una página web, un canal de televisión sin un sitio web,
un canal de televisión, un programa de noticias sin Twitter, sin cuenta en Twitter. Ya no hay manera de que te aísles. Si no participas de las redes sociales como medio de comunicación, ya no existes. Tienes que dar ese paso. Como medio de comunicación, tienes que entrar a las redes, sin miedo, ¿no? Sin miedo. Tienes que entrar. Porque ahí está la gente ya no se informa solamente con una página web, la gente muchas veces espera que tú le des la noticia en Facebook, no está ni siquiera conectada a la radio. Ahora que tuvimos el cónclave, cuando eligieron al Papa Francisco, muchísima gente, usted no se imagina la cantidad de gente que se enteró de que ya había sido elegido el nuevo Papa por Facebook, no estaban conectados a la radio, no estaban viendo televisión, en mi oficina estábamos todos con el televisor, la radio, todo, ¿no? Muchos de nosotros posiblemente estábamos atentos, pero hay gente que no podía porque estaba trabajando. Entonces su única alternativa era estar mirando el teléfono a ver si salía en Twitter, estar en su Facebook ahí esperando que salga en algún lugar, ¿no? Y otra posibilidad importante es justamente la expansión de la capacidad personal y comunitaria de promover una cultura de la vida. Y es que realmente es impresionante la gran acogida que tienen en Internet, tanto los mensajes religiosos como los mensajes pro vida. Y eso ameritaría una hora de conversación, no lo vamos a hacer, pero realmente es riquísimo cómo estos mensajes que hablan, que dan esperanza, que dan criterios además a la gente, pueden calar tan hondo y ser tan virales. La gente los comparte muchísimo. Esto pasa y no podemos desaprovechar estas oportunidades. No solo tenemos extraordinarias herramientas disponibles para el cambio social y el anuncio del Evangelio, sino que algo mucho más poderoso hay acá, ¿no? Que fortalece los vínculos entre las mismas comunidades de católicos. Según un estudio de Harris Interactive, el año pasado, los adolescentes en Estados Unidos, el 55% de los adolescentes en Estados Unidos, dice que las redes sociales me han hecho más consciente de las necesidades de los demás. Uno puede pensar que todo es efímero, que todo es diversión, pero no, el 55% de los adolescentes piensa esto. Y el 68% piensa que los beneficios de las redes sociales superan los riesgos. ¿Dónde queremos estar? Evidentemente queremos dar una respuesta a estas personas. El diario New York Times, que no es nada afín al cristianismo, dedicó hace unos meses un reportaje al eficaz uso de Twitter para transmitir mensajes religiosos, ¿no? Mientras las celebridades con millones de seguidores en Twitter, Justin Bieber, 34 millones, Lady Gaga, por ahí, tienen una muy baja tasa de retuiteo, el número de gente que retuitea sus tweets, el real impacto, digamos, los líderes religiosos, principalmente evangélicos, ¿no? De los hermanos evangélicos, llegan a menos de 1 millón de seguidores, 700.000, el Dalai Lama tiene 4.3 millones, pero el promedio de reacción de cada uno de ellos es 170 retweets para la señora Joyce Meyer, 147 para Joel Austin, 79 para el Dalai Lama. Nosotros en Así Prensa, en el año 2009, cuando todavía ni soñábamos con que el Papa Benedicto XVI sacara una cuenta en Twitter, nos dimos cuenta que la cuenta de usuario Benedicto XVI en Twitter estaba disponible. Y así como una persona un poco mal de la cabeza tiene una cuenta que se llama Dios Padre y tuitea como si fuera Dios Padre, no queríamos que Benedicto XVI fuera usada con otro fin que no fuera pues el de divulgar las palabras del Santo Padre. Entonces nosotros tomamos el usuario y al comienzo no sabíamos bien qué hacer, lo habíamos reservado, no lo tocábamos, ¿no? Hasta que un día decidimos, miren, hay que comenzar a usarlo para difundir las noticias del Papa. Entonces esa cuenta llegó a tener más de 200.000 seguidores. Esta es la cuenta. Como verán, este es un espacio creado por asiprensa.com para difundir las noticias relacionadas al Santo Padre. No es la cuenta oficial del Papa y nunca lo fue, aunque nos pedían bendiciones en cada vez que publicábamos algo, nos pedían por favor mande una bendición, visite mi país. Pero bueno, nosotros usábamos esta cuenta para eso, ¿no? Llegamos a tener estas cifras de noviembre, llegamos a tener un poco más de esto, casi 250.000 seguidores con esta cuenta. Y lo que hacíamos era simplemente tomar una cita cada vez que el Papa daba un discurso, una audiencia general o el Angelus, tomábamos una cita y agregábamos un enlace a la noticia que contenía el desarrollo de esta idea.
y llegábamos a tener 320 retweets, con solamente, más de 300 retweets en promedio, acá por ejemplo tuvo 381, con solamente 200.000 seguidores. Eso es muchísimo. Cuando tuvimos al nuevo Papa, lo que hicimos fue migrar la cuenta. Le cambiamos el nombre. Tú en Twitter puedes cambiar el nombre y no pierdas a los seguidores. Entonces cambiamos la cuenta, tuvimos que usar la I, porque no nos quedaba, no había ninguna otra variable disponible cuando quisimos tomar esta cuenta, y a los 250.000 hasta el momento se van sumando 85.000 más, y ya tenemos 335.000 personas que siguen esta cuenta en Twitter, que no es la cuenta oficial del Papa, que tiene millones de seguidores, ¿no? Y en esta cuenta hacemos lo mismo, pero con las noticias del Papa. Entonces, gracias a las redes sociales, una noticia que podía llegar, qué sé yo, a 2.000 personas como máximo, tenemos noticias que son leídas por 20.000, 40.000 personas, sin exagerar, que llegan porque han sido compartidas en las redes sociales. Esta noticia, que la compartimos en el Twitter de nuestro Papa Francisco, el Twitter no oficial, tuvo 2.300 likes dentro de la nota, 748 retweets. Y la compartieron por correo electrónico, la mayoría de ellas, más de 500 veces. Esa misma noticia la publicamos en el Twitter que tenemos del Papa, y llegó a 579 personas que la retuitearon, obviamente la vieron más, 158 la marcaron como favoritos. Esa misma noticia la publicamos en nuestra fanpage de Facebook con una imagen, es el mismo mensaje. Esto es lo que el Papa nos dijo hoy desde Santa Marta, porque fue un mensaje de una homilía que hizo el Papa en Santa Marta. Más de 8.000 personas, no sé si llegan a ver, más de 8.000 personas dieron like, 11.200 shares. Esta tuvo más o menos 200 comentarios, y esta es una información que solo la vemos los administradores de las páginas en Facebook. Cuando tú tienes una página en Facebook, tú puedes ver estos datos, la gente no lo ve. Este post, esta publicación fue vista por casi 500.000 personas, 495.000 dice acá. Tráfico orgánico, es decir, fans de Así Prensa, gente que nos sigue en Facebook, 51.000, tenemos 142.000 ahora. Entonces más de la tercera parte de nuestros fans vio este post, y gracias a estos shares y a estos likes, porque cuando la gente da un compartir o hace me gusta a un post, automáticamente lo está compartiendo con sus amigos. Eso es viralizar un contenido en Facebook en concreto. Gracias a eso, además de los 51.000 fans de Así Prensa que vieron este post, 460.000 personas lo vieron, gracias a estas acciones de compartir. Si uno revisa una noticia del Diario de Comercio, una noticia del diario de RPP, cualquier noticia en general, vean CNN, vean en español, van a ver que la gente da like y share con muchísimos más bajos números. Es muy poco, porque tú te comprometes cuando publicas algo. Hay un grado de compromiso. Los mensajes religiosos y los mensajes pro vida tienen esa riqueza. La gente que realmente cree, o de repente que simplemente le gusta, porque hay gente que comenta y que dice, yo no creo en Dios, pero me gusta este Papa. Yo no creo en Dios, pero estoy de acuerdo con esta frase, ¿no? Entonces, poco a poco se va llegando a mucha más gente. Este es un post de los primeros que hicimos. Nosotros sacamos la página en Facebook en el año 2008, pero estábamos viendo cómo usarla, ¿no? Comenzamos en 2009 con el propósito de usar Facebook. Entonces, este post lo hicimos por el Día del Niño por Nacer. Es una imagen que encontramos en internet, simplemente la publicamos, ¿no? Y el 25, pueden ver acá, 25 de marzo del 2009. El 25 de marzo es un homenaje a la vida. Conoce todo lo referente a este gran día, cómo surgió, dónde se celebra. Ingresa a la página web de Así Prensa, donde te damos la explicación. El 25 de marzo del 2009 tuvimos 22 likes, 3 shares y estos 3 comentarios, nada más. Este año, como les digo, estamos en un momento de explosión. América Latina está muy involucrada en el tema de redes. El 25 de marzo de este año publicamos. Hoy 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer. ¿Por qué hoy? Porque en 9 meses nacerá Jesús. Conoce esta celebración y ahí está el enlace. Bueno, esta imagen la armamos, tomamos una ecografía, pusimos 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, sigue la vida siempre. ¿Cuánto tiempo nos tomó? 5 minutos, sin exagerar. Más tiempo nos demoramos en decidir qué ecografía usábamos que en armar la imagen en Photoshop. Esta imagen fue compartida 10.000 veces, tuvo 8.600 likes y
169 comentarios. Gracias a esta viralidad, digamos, de la gente, ojo, es solo no es solamente en Perú, son varios países, ¿ya?, en los que se celebra el Día del Niño por Nacer. Gracias a esa viralidad la vieron 773.000 personas, si veo bien de acá, sí, 773.000 personas vieron este post, 55.000 nuestros fans, y gracias a la viralidad 725.000 personas que, creyendo o no creyendo, que estando a favor de la vida o del aborto, vieron este post en su Facebook. Tuvieron un encuentro, aunque sea por unos segundos, con un mensaje pro vida. Acá acabó, ¿no? Y este fue nuestro éxito total en el día que eligieron al Papa Francisco. Este es el post que más veces ha sido visto en nuestra página de Facebook. Este fue visto por 1.1 millones de personas. 46.000 personas, nuestros fans, 1.128.000 personas, porque la gente lo compartió, 1.128 comentarios. 17.000 veces fue compartido, 14.000 likes. Claro, pusimos el mensaje casi al momento en que apareció, digamos, el nuevo Papa, ¿no? Y quiero terminar ya con esto, que es una frase del mensaje en el que estamos meditando, que es el que para nosotros, hablo aquí en nombre de la gente de Así Prensa, un poco nos motiva a seguir trabajando. La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos. Gracias. Muchas gracias a la señora Úrsula Murúa por interesante ponencia. Ahora damos paso al señor Daniel Calderón. Él es miembro de B Multimedios, quien nos dará el tema La presencia de la Iglesia en el Perú en las redes sociales. Antes de dar pase, conozcamos un poco la labor del señor Daniel Calderón. El señor Daniel Calderón Oliveros es laico consagrado, miembro del Solaricio de Vida Cristiana desde 1998. Es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Ha realizado varias conferencias sobre tecnología, redes sociales y ha participado en varias oportunidades en los congresos para la Red de Informática de la Iglesia en América Latina, RIEL, que se ha realizado en varias ciudades de Latinoamérica. Desde el 2002 viene trabajando en B Multimedios, asociación católica fundada en 1995 y que está dedicada a la evangelización a través de la tecnología. Actualmente es director de B Multimedios, institución que brinda diversos servicios tecnológicos como hosting, diseño web, administración de dominios, asesoramiento, seguridad informática, entre otros servicios a más de 200 instituciones eclesiásticas en el mundo. Damos un aplauso para el señor Daniel Calderón. Bien, me ha tocado un tema que, les soy sincero, me ha parecido muy interesante, porque es hablar de la Iglesia Católica en el Perú en las redes sociales. Entonces creo que es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Antes de pasar a algunas de las cosas que he podido recopilar en estos meses que he estado trabajando en este tema, es que he tenido que acortar propiamente el tema. El tema, ya lo hemos visto, como ha explicado Úrsula, el tema de las redes sociales es un tema muy amplio. Las redes sociales son muchísimas. Hablar de todas implicaría efectivamente tomarnos mucho tiempo. Entonces he limitado el tema de las redes sociales efectivamente a lo que se refiere a Facebook, principalmente en el Perú.
entonces, ¿por qué es que vamos a hablar de Facebook? Creo que ha sido una excelente oportunidad que Úrsula haya hablado, efectivamente, primero porque nos da la importancia que tiene Facebook actualmente en el mundo. Solo agregaría un dato más, ¿no?, para que veamos la importancia que tiene Facebook actualmente en Internet, es que de las 5 páginas más vistas en el mundo, 2 están asociadas al elemento de las redes sociales, como son YouTube y como son Facebook. Actualmente Facebook es la página más visitada en el mundo. Ojo, eso es un dato muy importante porque estamos hablando que ya no es un fenómeno del primer mundo, del tercer mundo, no, sino es todo el mundo que tiene como principal, digamos, página visitada justamente Facebook. Y esta experiencia justamente de hablar de Facebook también nos habla de algo que me parece muy importante, es entender qué cosa es lo que está pasando en el mundo y qué cosa está pasando en el Perú. Cuando nosotros tratamos de entender qué cosa es lo que está sucediendo en el mundo actual, por lo general recurrimos a los noticieros, a los periódicos, a los medios de comunicación. Pero esta paginita, que también está dentro de los 5 primeros lugares, que es Google, nos ofrece herramientas muy útiles para entender lo que está pasando en el mundo y también de manera especial en el Perú. Esta es una página que es la página de tendencias de Google. ¿Qué significa las tendencias de Google? Son las búsquedas, efectivamente, que se dan en Google, y que Google ha hecho algo que me parece genial, que es que las ha clasificado por tiempo y las ha clasificado por países. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo saber lo que más se está buscando ahorita en Alemania desde el 2006, ¿no? O puedo saber lo que se está buscando más actualmente en el Perú en los últimos 7 días. En algunos países incluso yo puedo saber por departamentos o por distritos. ¿Ok? Aquí en el Perú, este es un pantallazo de esta semana. Yo he puesto lo que más, una tendencia en el Perú durante el último año, ¿no? En el 2013, estamos hablando de los últimos 5 meses. La primera columna son las búsquedas principales y la columna de la derecha es lo que tiene más aumento en búsquedas, es decir, lo que se está buscando cada vez más, y estas palabras que se ponen en Google son las que están teniendo más crecimiento. Nos vamos a dar cuenta que la principal búsqueda en los últimos 5 meses en el Perú es justamente Facebook, Hotmail, Perú, YouTube, juegos, Google, Frip, que también hace alusión a juegos, videos, y Face, ¿no? Claramente la principal búsqueda en el Perú es Facebook. Y lo que tiene, bueno, más crecimiento o mayor tendencia de búsqueda en el Perú está, bueno, la OMPE, por las elecciones que hemos tenido hace poco, Dragon City, Dragon Ball, que son juegos online, Facebook, Outlook, que es el correo de Hotmail, Esto es Guerra, programa de televisión, Convertidor, que son utilitarios, juegos, CMD, Canal Deportivo, Corazón Serrano, que es una novela, creo. Bueno. Entonces, estamos hablando de que estamos situados ya en el Perú, en que el fenómeno de Facebook es un fenómeno que está totalmente presente en nuestra realidad peruana. Bien, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo empezó este boom de las redes sociales, en concreto de Facebook acá? Facebook, la versión en español, empieza propiamente a lanzarse en el año 2007. ¿Okay? Aquí estábamos efectivamente en la experiencia de ir creciendo la población que tenía más acceso a Internet, y yo he ido recopilando información de las páginas efectivamente que están en Facebook, porque todas las páginas tienen un registro de cuándo han sido creadas. ¿Okay? Esta es una estadística de las páginas católicas peruanas, o que tienen alguna referencia en el Perú, en los últimos años. Si nos damos cuenta, el pico de crecimiento de páginas creadas se da en el 2010, ¿no? El 2008 empiezan algunas, el 2009 no hay ligero crecimiento, el 2010 hay un, digamos, el valor más alto, que está más o menos, ojo, estos datos también voy a hablar después, son interesantes por la cantidad de páginas que se crean. Y después del 2010 viene una pendiente, digamos, que va bajando. Es interesante, ¿por qué? Porque el boom de Facebook, aquí también, no solamente de las páginas católicas, sino de las páginas en general, se va dando justamente el 2010. Esto nos da también un dato interesante, que explicadas justamente en el Perú, estoy hablando de desde parroquias, arquidiócesis, diócesis, prelaturas e institutos religiosos, ¿no?
aquí voy a hacer una distinción un poco técnica entre lo que son los perfiles de usuarios, los perfiles de las personas, como personas, digamos, naturales, y las páginas. Facebook te permite crear dos cosas distintas, aunque muchos se confunden y piensan que lo mismo, es diferente. Esta información es sobre páginas creadas. Sí me he llamado la atención también algunos casos en que no han creado una página, sino han creado un perfil de usuario para una institución. Y esos casos no los estoy considerando acá porque no puedo sacar información de eso. Y vamos a ver el problema después que tienen algunos casos típicos que he encontrado. Entonces, este cuadrito me parecía importante destacarlo. ¿Por qué? Porque creo que nuestra presencia tiene que ser muchísimo mayor. No hay más de 100 páginas de la Iglesia Católica en el Perú en Facebook. Eso significa que menos del 1% de la Iglesia está presente en esta red social de manera adecuada. Es pobrísimo realmente nuestra presencia. Y considerando aún más que el boom que debió darse en realidad en el 2010 tuvo que ser mayor. Si además a eso consideramos que del total de estas páginas creadas, algunas se encuentran en el olvido o abandonadas, ¿no? Estamos hablando de que hay una actividad menor de la presencia de la Iglesia, lo cual llama efectivamente a una reflexión importante de parte de todos nosotros. Bien, lo que les decía, perfil de usuario o una página. Estas son dos cosas que cuando uno entra en Facebook tiene que empezar a distinguir. Facebook tiene un criterio muy útil, yo creo que eso hay que aprenderlo bien, que es que si yo soy un usuario que quiere compartir su vida, entonces me creo un perfil en Facebook. Si en cambio yo lo que quiero hacer es representar una institución, un proyecto, una comunidad religiosa, una parroquia, una arquidiócesis, entonces es una página lo que yo tengo que crear, porque ya no comparto un usuario, sino una comunidad, un proyecto. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que distinguir y es la idea, digamos, del manejo adecuado de una red social, ¿no? Justamente las páginas tienen seguidores, entonces y los perfiles de usuario tienen amigos. Es la lógica, digamos, que se maneja dentro de Facebook. Les voy a poner un caso que es de los que he investigado justamente para este tema, que es sobre justamente la página del Arzobispado de Arequipa. ¿Hay alguien de Arequipa? No, ya, perfecto. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces me van a entender muy bien. Esta es una página que me llamó mucho la atención por la cantidad efectivamente de actividad que tiene. Hay dos elementos, como yo les decía, perfiles y páginas. No es una página, es un perfil. ¿Qué pasa dentro de las normas de Facebook? Cuando tú creas un perfil de usuario, tú tienes un tope de 5.000 amigos, ¿no? Facebook ha, digamos, puesto el criterio de que nadie puede tener más de 5.000 amigos. Algo pasa cuando tú llegas a los 5.000 amigos. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a los 5.000 amigos? En Facebook, al menos, tú tienes un tope, no puedes tener más. ¿Qué pasa después de los 5.000? Entonces, si bien yo soy el 5.001 que quiero hacerme amigo de una página, de una persona en este caso, porque así lo entiende Facebook, te conviertes en un seguidor. ¿Ok? Entonces, esta página tiene 4.925, más o menos. Bueno, este es un dato de hace un mes, posiblemente ya varió un poco. Que no crean que es la única página, hay varias páginas que tienen este mismo problema. Cuando llegan a 5.000, o la gente se retira, o tienes que filtrar, o lo que pasa es lo siguiente: Facebook dice, bueno, ya no puedes ser amigo, te conviertes en seguidor. Esta página tiene 2.500 seguidores, más casi 5.000 amigos. ¿Ok? Sumando todo, estamos hablando de más de 7.000 personas en esta comunidad. Pero es una población que está dividida entre amigos y seguidores. Entonces, no es la mejor manera de configurar esto por dos razones. Principalmente dos razones, hay muchas más, voy a hablar dos. La primera es porque la página justamente está hecha para difundir las actividades, los eventos y, digamos, toda la riqueza que pueda tener una institución. Y lo segundo es que el elemento de usuario personal es justamente el vínculo entre la persona y los amigos. ¿Qué es lo que pasa justamente cuando, y me ha pasado varias veces y varias personas
de la Iglesia Católica en el Perú, alguna vez se han comunicado con nosotros en B Multimedios por este problema que les voy a contar. Si alguno de ustedes tiene su cuenta en Facebook y viaja, ¿ok? Lo que hace Facebook es detectar que alguien se está logueando a su cuenta desde otra IP, es decir, desde otro lugar del mundo. Entonces Facebook piensa que puede ser un problema de seguridad, que alguien te está intentando robar la cuenta desde otro lugar del mundo. Y te hace una especie de señal de alerta. Pueden pasar dos cosas. Puede ser simplemente que te deje accesar normalmente o que te mande un mensaje de advertencia. Este es el mensaje de advertencia que por lo general suele usar Facebook, ¿no? Por favor, dice, confirma tu identidad. Entonces Facebook cree que alguien está robando tu cuenta. Te da dos opciones: responder a la pregunta de seguridad o identificar fotos de amigos. ¿Qué cosa es responder a la pregunta de seguridad? Esa famosa pregunta que cuando crearon su cuenta y les pusieron ¿cuál es el nombre de tu profesor favorito? ¿No? ¿Cómo se llama tu primera mascota? ¿No? Esa pregunta que ponemos la respuesta y jamás nos acordamos, ya, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que si te la hacen ahorita, de hecho no la sabes. Entonces te vas a la segunda opción: identifica fotos de los amigos. ¿Qué pasa cuando yo creo un usuario de una institución y tengo justamente 5.000 amigos? ¿Cómo funciona esto? Miren, Facebook busca entre los 5.000 amigos y escoge 5 amigos. De esos 5 amigos, a cada uno me va a escoger fotos aleatorias de ese amigo y las va a poner así. Me va a escoger 3 fotos de uno de mis 5.000 amigos. Y me va a decir, ya, tú tienes que reconocer quién es ese amigo tuyo. Me va a poner 6 opciones abajo. Si yo no logro reconocer ese amigo, ya fui. Comprenderán que la habilidad que tiene que tener una persona para recoger entre los 5.000 fotos, 5.000 amigos, ¿no? Y decir, ah, este es fulanito de tal. Entonces, ojo, no solo este es el problema de instituciones. A veces, y es muy común, que alguien nos quiere agregar a nuestra cuenta de Facebook y dice, yo tengo un amigo en común, ¿no? O 0 amigos en común. Y yo, como quiero tener el 1.000.000 de amigos, lo agrego, ¿no? Fatal. Nunca lo agreguen. Porque si algún día les sucede esto, esa persona aparece, simplemente no van a poder recuperar su cuenta. ¿Ok? Entonces, la configuración es algo fundamental, es clave. Tenemos que hacer bien las cosas y, ojo, no es complicado. Incluso estos casos de personas que tienen perfiles de usuarios, tranquilamente lo pueden convertir a una página. Es una opción que Facebook ya da, o sea, incluso sin perder los contactos. Entonces, es muy sencillo. Pero necesitamos, digamos, saber estas cosas que muchas veces no se conocen. Ya, ¿de qué cosa de qué cosas se está hablando actualmente en Facebook? Facebook maneja 2 valores, ¿no? Como decía Úrsula, los likes, y otros valores en las páginas es cuánta gente está hablando de eso, ¿ok? Estos datos es justamente de los temas o las páginas peruanas de las cuales, digamos, tiene más, la gente más habla. He rescatado ese valor en los últimos 2 meses. La página de Perú defiende la vida, ¿no? 1.855 personas hablan de estos temas, de los temas de defensa de la vida en el Perú, ¿no? Justamente, como decía Úrsula, los temas pro vida actualmente están teniendo un peso muy importante y yo creo que es una batalla que tenemos que estar todos absolutamente involucrados. Entonces, efectivamente, estos temas de defensa de la vida, de defensa de la familia, ¿no? Son muy importantes. Creo que son temas de actualidad además en nuestro país, que necesitamos, que ya hay una buena cantidad de personas involucradas, pero creo que necesitamos muchas más ahí. Pero es un aspecto efectivamente positivo. La Marcha por la Vida, ¿ok?, es una de las páginas también constantemente visitada y de las cuales también tiene mucha repercusión, ¿no? 1.569 personas hablando de esto. Como saben, justamente el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, justo cercanos a esa fecha, se organiza esta Marcha por la Vida que involucra efectivamente a miles de personas aquí en el Perú. De repente alguno de ustedes ha participado también. Entonces,
ha sido un evento que también en redes sociales ha sido muy comentado, y a pesar de que efectivamente ya ha pasado, todavía también tiene vigencia. El Arzobispado de Lima, también con 1.181 personas, ¿no? Es la arquidiócesis, que además tiene un portal de noticias muy bueno, y que genera, y es interesante porque en los últimos años ha sabido también aprovechar el efecto de las redes sociales para los eventos, para las ceremonias, para las ordenaciones, para las actividades, digamos, de la iglesia en Lima, del cardenal. Entonces sí ha generado una buena presencia de la Iglesia Católica en el Perú, ¿no? Entonces, una historia justamente sobre eso es que cuando en las últimas ordenaciones, una de los posts, digamos, más comentados era justamente sobre las ordenaciones sacerdotales, y los que no era solamente una actividad en la cual el cardenal ordenó a estos sacerdotes, sino que eran los familiares que escribían felicitando a cada uno de los nuevos sacerdotes. Entonces se generó una experiencia de comunión muy hermosa, justamente a través de la red social. Entonces todos los familiares veían ahí a los nuevos sacerdotes, los felicitaban. Entonces fue efectivamente uno de los posts más comentados y más viralizados. Finalmente, este portal de noticias es un portal nuevo, que es Perú Católico, tiene 2.315 personas comentando actualmente sobre eso. ¿Okay? Es un portal nuevo que efectivamente saca noticias católicas solamente del Perú, y está teniendo una viralidad en aumento, ¿no? Estos datos me parecen muy valiosos porque nos está hablando de un panorama de lo que va sucediendo en nuestro país, ¿no? Principalmente muchas de estas cosas, es cierto, suceden en Lima, pero creo que la expansión que tiene a nivel de todo el Perú también es muy influyente. Otra cosa que en este informe también me decidí investigar un poco es cómo es la devoción en el Perú, ¿no? El Perú es un país efectivamente católico y las devociones están muy presentes. Entonces en las redes sociales también hay una manifestación muy grande de la devoción en el Perú, que también me llamó mucho la atención, que es lo que quiero compartir ahorita. Para esto también voy a hacer una precisión, ¿no? Estoy trabajando, como les decía al comienzo, sobre páginas, no sobre los perfiles de usuario, porque no puedo recopilar información de los perfiles de usuario, solo de las páginas. Bien, el señor de Luren, de Ica, los que han tenido la oportunidad de estar en el departamento de Ica, al sur de Lima, ¿no? Es una de las páginas que efectivamente tiene más likes, más gente que le gusta, ¿no? Cerca de 12.000. Es una devoción muy grande, ¿no? Que sale el señor en procesión, que he tenido la oportunidad de acompañarlo también varias veces. El Señor de los Milagros de las Nazarenas. Hay varios perfiles del Señor de los Milagros en Facebook. Este es el Señor de los Milagros de las Nazarenas, con 14.664 likes. Santa Rosa de Lima, ¿no? Con más de 26.000 likes. También es una devoción muy fuerte. Y finalmente hay una página que es la página que se lleva, digamos, de encuentro a todas las páginas, que es la página del Señor de los Milagros, así, Señor de los Milagros únicamente, que tiene 337.000 likes, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque, de hecho, de las páginas peruanas que tienen más likes, las páginas devocionales son las más altas. Y eso habla mucho, por un lado, de la profunda devoción que existe en el Perú, y en particular de la profunda devoción que hay hacia el Señor de los Milagros, ¿no? Y les doy un dato especialmente sobre esta página. La primera página católica peruana que pisa Facebook es en julio del 2008, y es esta página del Señor de los Milagros, ¿no? Y es el inicio de la presencia de la Iglesia Católica en el Perú, ¿no? Un peruano que crea esta página a mediados del 2008, y va posteando cosas muy sencillas, y postea el evento, en ese caso de la primera procesión en octubre del 2008, ¿no? Entonces,
me parece también un elemento muy simbólico que habla también de nuestra realidad, perdón, de nuestra realidad cultural, ¿no? Hay una fuerte presencia de religiosidad popular que se va manifestando también en las redes sociales. Quise sacar justamente este caso de ejemplo, el caso de la página del Señor de los Milagros, porque refleja mucho algunos temas que quería finalmente apuntar. Este es un post que saqué justamente el día de ayer, ¿no? La persona que administra esta página constantemente lo que postea son algunas frases, repostea noticias, ¿no? Algunas citas bíblicas, ¿no? Ayer posteó esto, ¿no? Dice: los que deseen pedir un milagro para alguien pueden compartirlo con nosotros para rezar juntos. La propagación del Evangelio es un mandato y una petición que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Puedes ayudar propagando esta página, invitando a tus amigos a rezar por nuestras intenciones. Entonces, lo que hace el administrador es algo me parece muy bueno, es decir, invita a la gente a rezar. Entonces, imagínense el impacto justamente que tiene eso en una red social. Ya no es simplemente un sacerdote que a los fieles que están reunidos en el templo los invita a rezar, no, sino es un administrador de una página web que invita a todos los que están conectados en ese momento a la red social de Facebook a rezar. ¿Qué es lo que sucedió desde ayer, ¿no? 4.357 personas le dieron like, 795 lo han compartido y 563 han comentado, ¿no? En menos de 24 horas. Entonces, dense cuenta el potencial efectivamente que tiene esto, ¿no? Como una página devocional alienta efectivamente a las personas a la oración. Y estamos hablando de una ocasión muy buena que las personas tienen a través de las redes sociales para encontrarse con Dios. Yo he puesto un par de imágenes de lo que ha escrito la gente, porque también me detuve un poco a leer, no leí las 563, pero leí algunas y las pedí, ¿no? Y todo lo que la gente va pidiendo, ¿no? Por mi matrimonio, por mis finanzas, dame fortaleza, Señor, para seguir con ánimo y felicidad. Mi vida la pongo en tus manos, Señor. Dice, haz que esa persona que quiero mucho sea también correspondido, por la salud, ¿no? Por la salud de los familiares, por la familia, ¿no? En fin, infinidad de temas, infinidad, digamos, situaciones que le piden. Entonces, lo que se genera acá es un movimiento muy bueno de personas que entran a través de la red social en una experiencia de devoción, de súplica a Dios. Posiblemente yo no sé quiénes serán estas 563 personas que han pedido y la situación en la que se encuentren, pero tranquilamente me podría imaginar que es la misma realidad que pasa en la procesión, que vemos personas de todo el Perú, de toda realidad social, de todas edades, que acompañan al Señor en procesión, y que esa realidad de alguna manera se plasma a través de estos comentarios que muchas personas piden, y efectivamente, como dice este post, piden un milagro. ¿Ok? Entonces, creo que habla del potencial que tienen las redes sociales, y volviendo al tema justamente de cómo podemos hablar de Dios en las redes sociales, creo que esto habla muy bien de cómo se está utilizando efectivamente esta nueva realidad para fomentar en las personas la fe. Finalmente, ¿qué es la utilidad que tiene esta red social en nuestras vidas? ¿No? Le he puesto algunas, las he tratado de resumir simplemente en 5, que me parece que engloban muchas de las utilidades que tiene. Lo primero es para compartir la vida que tenemos. Muchas de las páginas que he visto comparten la vida de la iglesia, digamos, o del grupo de personas que representan en las misas, en los retiros, en las confirmaciones, sus actividades parroquiales, la pastoral juvenil, las confirmaciones, las ceremonias, etcétera. Es muy útil compartir eso, porque habla de justamente de una iglesia viva, una iglesia efectivamente que se va cada vez más creciendo, se va identificando también. Lo segundo es la experiencia de convocar eventos. Casi todas las páginas que puede visitar utilizan el Facebook como una experiencia de convocatoria para los distintos eventos que tienen, ¿no? Y eso es algo que también he visto que se ha aprovechado muy bien, porque antes la única manera de convocar un grupo grande de personas
o por teléfono, si es que tenías algo de presupuesto, o utilizabas el mail. Actualmente el mail en el público juvenil es poco usado, ¿no? Yo tengo un sobrino de 14, 13 años que en una reunión nos tomamos una foto y yo le dije, me salió una foto muy buena, y le dije, te voy a mandar la foto a tu correo, me dice. Y él me dijo, ¿correo? ¿No? Entonces, él no usa correo, dice, mándale a mi Facebook, ponle en tu Facebook y etiquétame, ¿no? Ah, ya le dije. Entonces, el uso del correo electrónico en la juventud ha disminuido, ¿no? El Facebook es una manera como ellos se comunican mucho más, ¿no? Compartir noticias de actualidad. Esto es también algo que se repite muchas veces. Noticias de actualidad, hablo también de noticias de la vida de la iglesia, de la parroquia, del instituto, de la diócesis, de la iglesia en el Perú, o de la iglesia, digamos, universal, actividades del Papa, por ejemplo. Efectivamente, Así Prensa es uno de los portales que la gente más comparte, y creo que es bueno que haya iniciativas de ese tipo, porque efectivamente ayuda a formar a nuestra gente, a que estemos efectivamente informados, actualizados, y con una serie de recursos que de repente nosotros no tenemos, pero que otros sí, y que yo puedo compartir de una manera muy, muy rápida, muy sencilla. Testimoniar nuestra fe. Esto me parece también muy importante. Yo creo que todos los que somos miembros de la iglesia tenemos siempre que testimoniar nuestra fe, y creo que el Papa Francisco últimamente nos ha insistido bastante en eso. Creo que las redes sociales es una manera muy buena de testimoniar que somos miembros de la iglesia. No somos una persona más, somos miembros de la iglesia. Y eso es algo que se testimonia también en las redes sociales. Finalmente, animar en la vida de fe. Cuando digo animar a la vida de fe, es animarme y animar a otras personas a vivir la fe. Estas imágenes que se comparten, que hablaba también Úrsula, que el padre también habló el día de ayer, que tienen una viralidad muy grande, es eso de lo que estoy hablando, es animar a las personas. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tienen un día, pues, si les viene todo encima, ¿no? Hay veces una experiencia de negatividad, cansancio, entran al Facebook y alguien les pone una frase que tú dices, esa es la frase que necesitaba, ¿no? O sea, es la frase con la cual yo me identifico, ¿no? Esa es la frase que me pone, digamos, en alerta, y me da un poco de esperanza. Esas frases se necesitan. Esas frases realmente ayudan mucho a las personas que en el día a día tienen experiencias de frustración, de negatividad, y que no tienen, pues, la oportunidad de ir, pues, a una persona para que les converse, que les haga una terapia, vamos a hacer que los escuche. No tienen que seguir trabajando. Y a veces el Facebook es el único momento que tiene esos 5 segundos en los cuales esta persona puede reanimar su fe. Bien, con esto yo termino. Creo que la experiencia de hacer esta investigación en el contexto de la reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la importancia del espacio cultural creado por las nuevas tecnologías. Y ya en el mensaje de la Jornada Mundial del 2009, que se publicó el mismo día en el que Benedicto XVI había aceptado que haya una cuenta de YouTube oficial de la Santa Sede, en ese mensaje, ese mismo día se inauguró el YouTube del Vaticano y se dio a conocer el mensaje del Papa para el año 2009, el de la Jornada de las Comunicaciones, y decía él, hablaba de la necesidad de evangelizar el continente digital e invitaba en particular a los jóvenes creyentes a introducir en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores de los que se fundamentan nuestras vidas. Y en el 2010 también el Papa Benedicto XVI invitó en concreto y en particular a los sacerdotes a estar presentes en este mundo virtual, ¿no? Si se acuerdan bien, fue un mensaje dirigido casi a los sacerdotes en particular. Y una iniciativa que tuvimos desde el Pontificio Consejo para las Comunicaciones era decir que los laicos, los jóvenes, los religiosos imprimiesen el mensaje del Papa y lo entregaran al sacerdote, a su párroco, porque a veces, esto también hay que decirlo, hay un poco de indiferencia de parte de los
sacerdotes hacia el mundo virtual. La presencia del Papa en Twitter puede ser vista como la punta del iceberg de una presencia más amplia de la Iglesia en el mundo de los nuevos medios. La Iglesia está ya presente en manera abundante en este ambiente. Existe un gran abanico de iniciativas que pasan por los sitios web oficiales de tantas instituciones, de comunidades, sitios personales, blog, etc. Se trata de una presencia que desea manifestar un apoyo a los esfuerzos de estos agentes pioneros para asegurar que la buena noticia de Jesucristo y la enseñanza de su Iglesia impregnen aquel lugar público de intercambio y de diálogo que ha sido creado por las redes sociales. Pensamos que los tweets del Papa se presentan ante los creyentes y no creyentes para compartir, discutir y suscitar el diálogo. Muchos de los breves mensajes del Santo Padre y los significados completos que transmiten suscitan preguntas a personas de distintos países, lenguas y culturas. Estos interrogantes, a su vez, pueden ser recogidos por los responsables de las iglesias locales, por ustedes también, que se encuentran en una situación capaz de reflexionar y confrontarse con ellas, pero sobre todo para estar cercano a aquellos que se interrogan. Y cito al Papa, que dice: en el complejo y variado mundo de la comunicación emerge la preocupación de muchos hacia las preguntas últimas de la existencia: ¿quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Es importante acoger a las personas que se formulan estas preguntas, abriendo la posibilidad de un diálogo profundo. La presencia del Papa en Twitter representa también su voz, como voz de unidad y de guía para la Iglesia, pero además constituye una invitación constante a todos los creyentes para hacer escuchar sus voces, involucrar a sus seguidores y amigos, y a compartir con ellos la esperanza de un evangelio que habla de amor incondicional de Dios para cada hombre y mujer de nuestro tiempo. Hay muchos tipos de reacciones con cada tuit del Papa. Cada vez las respuestas son más positivas. El objetivo es que los tweets del Santo Padre susciten preguntas entre personas de distintos países, culturas y lenguas. Estas preguntas, a su vez, podrán ser afrontadas por creyentes y responsables en las iglesias locales. El reto para la Iglesia en el mundo de la nueva comunicación es establecer una presencia ramificada, capilar. El Papa inicia el diálogo, después nos toca a nosotros, la Iglesia local, y a las instituciones, a los creyentes, dar respuestas. La presencia del Papa en Twitter representa una voz de unidad y una guía con el objetivo de crear un enlace, establecer un contacto, así como cuando un amigo envía un mensaje a otro diciendo: me he acordado de ti. La comunicación está siempre destinada a unir. En particular, el Papa Francisco la entiende con la finalidad de construir puentes con todos, sobre todo con quien vive en la periferia, como ha repetido más de una vez. Y es curioso porque el Papa, como les decía ayer, no sabíamos si el próximo Papa hubiese aceptado o no aceptado utilizar y asumir la cuenta de Twitter que tenía el anterior Papa. Y Francisco inmediatamente ha asumido esto y tuitea casi 2 veces por semana, ¿no? Y con preguntas, con frases muy interesantes que intentan, digamos, yo diría casi pinchar un poco a sus seguidores. Ahora, ¿cómo se preguntarán ustedes cómo se hace si el Papa está? He puesto esta foto simplemente como una provocación, porque será que el Papa, cada vez que tiene que hacer un tuit, entre recibir un jefe de Estado y algunos arzobispos o conferencias episcopales, está con su tablet? Y no es así, sino que se presentan opciones de lo que el Papa ha estado hablando, se presentan frases, y es el Papa Francisco que elige la frase o la modifica y dice: esta quiero que se tuitee en esta semana o el día de hoy. Son sus pensamientos y son las ideas que él elige. Si me permiten, voy a ir adelante con una rápida explicación de lo que el Pontificio Consejo para las Comunicaciones realiza para poner también y llevar la palabra
sobre todo la palabra de Dios, pero también el mensaje del Santo Padre en el mundo. Como Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, estamos llamados a ser como un puente, llamados a ser como un nudo, donde todos podrían encontrar el magisterio del Papa o encontrar también experiencias de comunicación social de cualquier parte del mundo. Estamos presentes como un sitio oficial que quiere ser eso, un punto de encuentro para los comunicadores católicos. Está en 5 idiomas. Digamos, la actividad que se está realizando hoy en día en Lima ha sido puesta, por supuesto, allí, y mucha otra gente de otras partes del mundo se dan cuenta que qué están haciendo los católicos en comunicación social. Esta es la idea. Obviamente aquí también se encuentra el magisterio del Papa sobre la comunicación social. Y yo manejo este Twitter, del cual quiero comentarles algunas experiencias. El Twitter es la presencia en las redes, es nuestra presencia en las redes sociales que más éxito ha tenido y que personalmente más satisfacción nos ha dado, porque ha crecido mucho. Ha sido creado uno de las primeras cuentas de Twitter, diría yo. Es el primer perfil oficial de Twitter de un dicasterio de la Curia Romana, y nació casi por iniciativa privada y porque había un encuentro de blogueros en el 1 de mayo del año que han beatificado a Juan Pablo II, y creamos esta cuenta. Pero yo me he dado cuenta que hay que moverse con mucho cuidado, porque obviamente estamos hablando de una institución con un lenguaje serio, con un lenguaje institucional, unidireccional tal vez, y ahora todo esto hay que traducirlo en lo que es el mundo de las redes sociales, donde lo institucional tiene que ser también interactivo, y el lenguaje que tenemos que usar tiene que ser un nuevo lenguaje que se adecue a lo que son las redes sociales. En primera instancia, ¿cómo funciona? Todo lo que publicamos en el sitio web, en el pcss.va, en automático va al Twitter, y entonces la gente recibe las últimas entradas en el Twitter. Y eso también a veces es peligroso, porque si uno no lee bien el título que ha puesto, si tiene un error en el título, en el nombre de un obispo, en el nombre de una ciudad, en automático se va a ir al Twitter y lo van a recibir las miles de personas que son tus seguidores. Y por más que tú vayas inmediatamente a cambiar el título porque alguien te ha dicho que está mal, entonces eso ya se ha ido a la blogosfera, al mundo digital, ¿no? Ya se ha ido y puede causar problemas. Es importante demostrar que nuestra presencia en las redes sociales no es un automatismo. En Facebook o en Twitter yo les recomiendo siempre dar un buenos días, desear un buen fin de semana, que la gente sepa que detrás de esta red social no hay un automatismo que solamente envía titulares. Y aquí les muestro el tipo de lenguaje que me han permitido mis superiores usar en Twitter. Siendo un dicasterio de la Curia Vaticana, me permiten usar el lenguaje de las redes sociales. Por ejemplo, el Santo Padre Francisco hoy a las 11:20 recibe a su excelencia Monseñor Claudio María Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Este es un tuit, es una frase formal y la he lanzado formalmente. Pero esto traducido en lenguaje de las redes sociales, en el lenguaje de Twitter, sería esto. Esta mañana, @pontifex ha recibido en audiencia privada el presidente de @pcssva, que es la cuenta mía, para hablar de Catholic Media en el mundo. Aquí estoy haciendo en lo que se llama en Twitter menciones, porque @pontifex estoy mencionando al Papa, esa es su cuenta. La gente que se mueve en Twitter sabe que cuando dice
@pontifex se está diciendo el Papa. Y si digo @pcc va, se dice Pontificio Consejo para las Comunicaciones. Y además he creado una etiqueta, lo que se llama en Twitter, se llama un hashtag, ¿no? Que es una palabra clave por la cual la gente va a poder encontrar esa conversación. Entonces, en Twitter tenemos que aprender a usar el lenguaje de Twitter, los nuevos lenguajes que hablábamos ayer, el hashtag, qué es un emoticon, qué son las menciones, qué son los retweets, qué es un asterisco FF, no, en italiano es cancelletto, FF. Son temas que les puedo sugerir averiguar en el Google. Bueno, voy a ir rapidísimo. Cuando nosotros hemos usado algunos, no sé si se ve acá, cuando yo he usado a través de Vatican Communication emoticons, mucha gente se ha sorprendido, me ha dicho, ¿por qué el Vaticano tiene que usar emoticons? Por ejemplo, cuando he usado algunos emoticons, ha habido, digamos, medios de comunicación que hacían noticias, es decir, mi Twitter se ha convertido en noticia para los medios de comunicación, y decían, el Vaticano, la oficina de comunicación del Vaticano usa emoticones, ¿no? Y había gente que protestaba también, ¿no? Porque decía, como decía antes, aquí una chica dice, ¿qué es lo que está sucediendo con el Vaticano, básicamente? Y este es el Twitter este es el tweet que más, digamos, ha sido muy interesante, y les contaré la historia. El primer Habemus Papam de la historia del Twitter, que lo he lanzado casi inmediatamente cuando se anunció al mundo que el Papa, que teníamos Papa. Fue muy difícil porque en ese momento en la Plaza San Pedro estaba colapsado el internet, el wifi, nadie podía llamar por teléfono, pero tuve la suerte de que este tweet, que en cierta manera verán que ha hecho historia, ha salido, y hasta hace un mes casi tenía 14,000 retweets, es decir, la gente por más de 14,000 veces lo ha mandado a sus amistades. Si pensamos que cada persona que nos sigue tiene al menos 100 seguidores, entonces 14,000 por 100, saquen un poco la cuenta. Y este tweet fue noticia prácticamente en muchísimos periódicos, ¿no? Miren aquí, el periódico.com, sacaban que habíamos dado la noticia con un lenguaje de Twitter. El primer Habemus Papam del área Twitter. Hay algunos riesgos, y les cuento, bueno, tengo que ir muy veloz, pero si quieres ya luego me callo, me dices solamente. A veces, les cuento una cosa, porque un periodista importantísimo de la revista Veja del Brasil hizo un artículo porque Canção Nova del Brasil había sacado 3 o 2 políticos que hacían programas de televisión en su canal, un canal católico, y eran muy ambiguos con el aborto, y los había sacado. Yo esta noticia, había un chico de Brasil que me escribía diciendo, mira que está sucediendo esto, mira que está sucediendo esto, y me mandó este artículo. Y yo, en mi ingenuidad, al aprender a manejar Twitter, lo que hice fue lanzar un tweet con esto, ¿ya? Lancé un tweet exactamente con el título y el link de este periodista, de un periodista muy famoso en Brasil, y lo mencioné. El chico que me había dicho que me fijara bien en lo que estaba sucediendo en Brasil, y este periodista famoso había hecho una noticia, fue el mismo que sacó una foto de mi tweet y puso en su blog, que era muy leído, diciendo: el Pontificio Consejo de las Comunicaciones felicita por la salida de Gabriel Chalita. Es decir, eso ya cambió el sentido, ¿no? Y entonces esa primera distorsión de la realidad se convirtió en noticia en otros medios,
donde en otros medios brasileños decía: el Vaticano elogia la prohibición de programas políticos en Canção Nova, o el Vaticano elogia Canção Nova por el fin de programas políticos. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque en el mundo del periodismo pueden manipular fácilmente la verdad. Y esto podría haber tenido consecuencias, que gracias a Dios no las tuvo, de decir que el Vaticano, que el gobierno brasilero iba, o algún político iba a pedir explicaciones a la nunciatura que por qué el Vaticano estaba incidiendo en la vida política del país. Otros proyectos, ya termino básicamente, es intermedifica.net, un directorio de medios católicos del mundo que mis superiores me han encargado hacerlo, donde está toda la información de contacto de los medios de comunicación del mundo. Es un wiki, por lo cual se puede actualizar o corregir la información. Ustedes tienen que registrarse para poder interactuar en el sitio. Está en varios idiomas. Y Perú pues tiene algunas radios, porque hubo un sacerdote amigo que me hizo el favor de subir, y ahora ya hemos quedado con la conferencia episcopal, con la oficina de comunicación, que va a animar y dinamizar la parte de los datos de comunicación del Perú. Estamos en Facebook, y este es el news.va, que les he comentado, es el portal oficial web 2.0 de la Santa Sede, donde tenemos información de los medios de comunicación del Vaticano, y está presente en Facebook, bastante activo. Debo decir que el español ha crecido mucho y hay un gran trabajo en Facebook, no solamente para llevar usuarios de Facebook al sitio news.va, sino también para responder inquietudes, para acompañar y hacer comunidad. Esta es una torta de los idiomas del Papa de Twitter. Este es un gráfico muy complicado de cómo el Vaticano tiene Twitter, Facebook, páginas web, aplicaciones, pero ya no me queda tiempo. Y el día que yo supe que había el Papa fue simplemente casualidad, porque a las 2 de la tarde terminábamos el trabajo, un miércoles, y yo, que vivo a 60 kilómetros, iba a tomar el tren, pero me dije, bueno, me voy a quedar para ver si qué tal es la fumata, y a ver si hago una fumata también con carita triste o con carita triste o alegre, dependiendo. Y fui adelante con los para ver. Nuestra oficina todavía tenía relación con los fotógrafos, controlaba a los fotógrafos que estaban en primera línea, y yo estuve ahí cuando salió el humo blanco, y desde allí pude lanzar el Habemus Papam. Bueno, gracias. Agradecemos al padre Justoriel Beramendi por su excelente ponencia. Ahora invitamos a todos nuestros panelistas a que pasen a la mesa central, y a todos ustedes para que puedan hacer sus preguntas en el papelito que se les ha entregado a la hora de ingreso. Lo hacen llegar a las personas que se van a encargar de recoger los papelitos para cada uno de nuestros ponentes. No olviden de poner el nombre del ponente y la pregunta con letra legible, por favor, para poder agilizar las respuestas. Ahí, ya. Alguien me pregunta, ¿cuál es la tarea del Estado y la sociedad frente a los problemas que rodean a los adolescentes? Me gustaría tener una respuesta para eso, no es mi tema, pero yo creo que más bien podría tratar de darles algunas luces en
en lo que se refiere al tema de Internet y los adolescentes. Yo creo que si queremos hacer algo por los adolescentes, primero entremos a las redes sociales como adultos, observemos, conozcámoslas, y si tenemos hijos, primos, hermanos, sobrinos, incorporémoslos a nuestras redes, porque usualmente los chicos no incorporan a sus papás a las redes, a su Facebook, ¿no? Y si lo incorporan, hay una forma muy fácil de evitar que vean lo que ellos publican, porque simplemente prohíbas que lo vea tal persona y ve todo el mundo el post menos mi mamá, ¿no? Entonces, hay que saber cómo estar al tanto, ¿no? Hay varias formas, se podría hablar largo tiempo de cómo poder, no espiar, no estoy hablando de espiar, pero sí de cómo dar un seguimiento a la conducta que tienen nuestros hijos, sobrinos, etcétera, en Facebook, estar muy atento, porque muchas veces tú te terminas enterando de lo que hacen tus hijos por lo que comentan o postean sus amigos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa. Entonces, no creo que haya que invadir a los hijos, pero sí observar, ayudarlos, porque muchas veces se dan casos como lo que veíamos, ¿no? De ciberbullying, ¿no? O de demasiada exposición. Hace un par de semanas hubo un escándalo aquí en las redes sociales en Lima, porque chiquillas de buenos colegios, de colegios de buena paga, habían estado publicando sus propias fotos en bikini, en la playa, y por ahí alguien, que nadie sabe quién es, tomó las fotos y creó una página de pedofilia con esas fotos, para pederastas, ¿no? Y la pregunta primero es, ¿cómo es posible que estas chicas se hayan tomado a sí mismas las fotos y las hayan publicado? Y esa es una respuesta que la tienen los papás. Pero claro, uno dice, los papás, pero las chicas son víctimas, por supuesto, pero los papás tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, hay un libre albedrío ahí que yo creo que no está muy bien manejado, ¿no? Por ahí debe comenzar la cosa, en casa. Bien, acá me hacen una pregunta. Dice, ¿qué se necesita para que la iglesia en el Perú haga una auténtica evangelización, catequesis a través de Facebook? A ver, buena pregunta. Yo daría una primera recomendación. Lo primero, incluso como introducción, es que hay que conocer las herramientas. Yo no puedo asegurar que de acá a 10 años Facebook siga siendo la principal red social que existe o en el Perú o en el mundo. Años atrás, los que de repente ya habían incursionado en las redes sociales, por ahí tenían una cuenta en Hi5, ¿no? En ese momento era la red social de moda, jamás se iban a pensar que hubiera una red social que la superara por lejos. Entonces, sea cual sea la red social, creo que lo principal es tener un conocimiento de la herramienta. Cuando yo he conversado con algunas personas que tienen cierto temor a entrar a este mundo de las redes sociales, ponen una serie de razones válidas, pero que muchas son por desconocimiento de la herramienta, ¿no? Porque no conocen elementos de privacidad, porque no saben que se pueden hacer publicaciones programadas, ¿no? O sea, yo puedo escribir algo, pero yo puedo hacer que se publique de cada media hora cuando voy a estar ocupado, ¿no? Porque puedo alimentar mi Facebook también automáticamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer actualmente y que es necesario conocerlas. Por eso yo pienso que las herramientas, cualquiera que sea, en redes sociales, hay que conocerlas. Y lo segundo es que, además de conocer la herramienta, hay que conocer, creo yo, las iniciativas que ya existen, que de hecho son muy buenas. A veces me he topado con experiencias de gente que está haciendo lo mismo que otro ya ha hecho, con mucho esfuerzo, y lo ha hecho muy bien. Entonces, ¿por qué no aprovechar de esas experiencias? Si tengo un portal de noticias como Así Prensa, ¿por qué no aprovechar eso y compartir esas experiencias, noticias, para mantenerme informado? No tengo que ser una agencia de noticias cuando ya hay una muy buena, ¿no? Hay recursos de videos católicos, hay recursos de catequesis, hay recursos de pastoral. Entonces, creo que otro elemento es conocer las distintas iniciativas que hay. Y finalmente, una última sugerencia que haría es hacer sinergia. Creo que los proyectos más exitosos actualmente evangelizadores que hay en Facebook son porque no los dirige una única persona, son varias personas las que están ahí. Creo que hay una riqueza cuando hay muchas personas liderando un proyecto, ¿no? Cuando hay varios administradores en una página, porque uno no sabe todo y a una persona no le da para liderar únicamente un proyecto. Mientras más personas involucren en el proyecto efectivamente puede crecer y expandirse mucho más.
preguntan, ¿hasta qué punto el uso de las redes sociales implica llegar a resucitar el espíritu cristiano en los jóvenes por parte del Papa Francisco? Es muy curioso que el Papa Francisco, sin decir muchas cosas y con su actitud, con su sonrisa, con su simplicidad y cercanía, ha logrado, por ejemplo, un dato concreto, que mucha gente vaya a confesarse. Y estoy hablando no solamente en Italia, sino también en América Latina, en España, sacerdotes, colegas míos, que han dicho, este Papa me ha tocado y quiero confesarme. El Papa tiene ese don, que parece que está hablando a cada uno de nosotros y logra tocar quizás algunas fibras que están ahí medio solitarias o escondidas en nuestra vida de fe. Y a los jóvenes también, Pienso que nuestro Papa Francisco tiene ese carisma de resucitar el espíritu cristiano, pero no, lo importante, y eso hay que decirlo muy claro, no es quedarnos simplemente en la emotividad, ¿no? En el qué bonito, me voy a confesar ahora y después sigo como antes, no, sino que ahí también está el primer paso está dado, pero ahora también la respuesta del compromiso cristiano, ese también tiene que ser acompañado, y aquí quiero decir que puede ser acompañado por la gente madura en su fe, en los agentes pastorales, en los catequistas, en nosotros que damos el testimonio, en nosotros que queremos acompañar, escuchar a estos jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que, como decía ayer, hablan otro idioma muy distinto, que tal vez estén hablando otro idioma muy distinto al nuestro. Esta pregunta está muy interesante, dice, ¿hasta cuándo puede ser publicada una noticia para que tenga relevancia? ¿El mismo día, así sea en la noche, ya salió del trabajo, o puede esperar unos días o al día siguiente? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué consecuencias traería publicarlo después? Por ejemplo, si se tratara de un blog con fanpage y no de un diario. Bien específica. Miren, para comenzar, lo más importante para poder medir el impacto de lo que uno publica en las redes es tener ciertas herramientas de medición activas. Facebook, cuando uno, no sé quién hizo la pregunta, si quiere identificarse. Si tú tienes un fanpage y no una cuenta de usuario en Facebook, el fanpage, como nos enseñaba Daniel, te ofrece estadísticas. Tú puedes saber cuánta gente, ¿no? Cuánta gente te visita, de dónde son, cuál es el rango de edad, te da bastante información sobre tu público. Y de hecho, cuando tú publicas algo en Facebook, tú vas a notar que la mayor cantidad de reacciones al post ocurren más o menos en las 2 primeras horas posteriores a la publicación. Tú publicas y en las 2 horas, dicen los que hablan de marketing, los expertos en marketing digital, te dicen que en las 2 primeras horas vas a lograr el 70% de tu viralidad total. El 70%. Y posiblemente solo un 30% ocurra después, ¿no? Por ahí de repente a los 3 días te aparece un like adicional al post. Esto es lo que dice la teoría. Pero en la práctica, por Horas y Prensa, yo te puedo dar fe que es muy relativo. Ya, es muy relativo. Tú nunca sabes cuándo alguien por ahí vio el post porque lo publicó alguien que tiene 5 amigos, ¿no? Y como solamente tiene 5 amigos, ve solamente las publicaciones de estos 5 amigos. Entonces su feed de noticias del Facebook es, digamos, siempre va a estar viendo pocas cosas. Pero si tienes 400 amigos, tu feed de noticias para invadido de cosas nuevas todo el tiempo y pasan muy rápido. Entonces es bastante relativo, porque si alguien comienza a darle un nuevo like o un comentario o un share, eso puede prolongarse. De hecho, nuestro post más visitado, el del Papa Francisco, el día del cónclave, tuvo 1 millón, pero el mismo día llegó a 600.000. En 2 días es que juntó más o menos 1 millón de vistas, perdón, por la viralidad y todo lo demás. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú tienes estas herramientas de medición para el fanpage, tú puedes ver ese tipo de información. Si tú tienes un blog, yo te sugiero que de todas maneras habilites una cuenta de Google Analytics. ¿Ya? Google Analytics es la herramienta gratuita que te da Google para ver estadísticas de tu sitio web. Y Google Analytics sí te da un detalle, por ejemplo,
en cuanto al tráfico por hora. Tú puedes saber cuánta gente ha entrado en una determinada hora a tu página, de qué países son y un par de datos más. No es tan personal como Facebook, porque para tener una cuenta en Google no necesariamente tienes que dar tu edad, tu sexo, tu ubicación, etcétera, ¿no? Son estadísticas más generales, pero sí te habla del tráfico por horas. Entonces, tú tienes que ir midiendo. Una semana puedes probar publicando en la mañana y ver qué tanto rebote tienes. Otra semana en la tarde, en la noche. Dicen que la mejor hora para publicar es o muy temprano en la mañana, porque la gente antes de salir revisa el Facebook, a la hora de almuerzo y después de las 6 de la tarde. En la noche, inclusive tarde, a golpe de 9, 10 de la noche. Eso si tu público está ubicado geográficamente en un solo lugar. En el caso de Asiprensa tenemos gente de todo el mundo, entonces tenemos que programar nuestras noticias para sacarlas en la mañana, en la tarde, en la noche y hasta de madrugada, porque en España tenemos bastante audiencia. Cuando aquí estamos durmiendo, allá están comenzando el día, ¿no? Entonces por eso todo es muy, muy relativo, ¿no? Tú tienes primero que conocer tu audiencia. Si tú sabes que la gente que está visitando tu blog viene de España, prográmalo en una hora en la que ellos estén despiertos, ¿no? Entonces pero para eso tienes que tener herramientas de medición para poder conocer realmente cómo está funcionando tu página. Bien, aquí mi segunda pregunta. ¿Cómo considera usted la evangelización que hace Memes Católicos en Facebook? Es una pregunta interesante. Para los que no conocen, la página de Memes Católicos es un meme. Para los que no conocen lo que es un meme, es una imagen, podemos decir particular, que de alguna manera en sí mismo expresa algo, y que va acompañada de alguna frase, de alguna palabra que apoya de alguna manera la imagen, ¿no? Es una serie de tipos de imágenes, no hay un solo formato de repente para expresar lo que es un meme, pero de repente han visto este niño haciendo un gesto, ¿no? Un recién nacido, o la típica expresión, digamos, de alguien asustado, ¿sí? Y que se va viralizando acompañado de una frase. Bueno, eso es lo que es de alguna manera un meme, unos dibujos medio caricaturizados o a mano alzada. Yo tengo ahí dos consideraciones. Creo que cuando evangelizamos hay que cuidar dos cosas: el contenido y la forma. Cuando hablo de contenido, hablo efectivamente de lo que se está transmitiendo. Es decir, yo tengo que transmitir un contenido que sea fiel a la doctrina de la Iglesia. No puedo, digamos, reducir la verdad simplemente por hacerlo más cercano a los demás. O sea, tengo que transmitirlo, no puedo ir en contra de la verdad del Evangelio. La forma importa mucho. ¿Por qué? Porque está ligado también al contenido. No puedo, o sea, una frase que sea verdadera puede desvirtuarse de acuerdo a la imagen que pueda acompañarlo. No sé, si yo hablo de algo, por decir, se me ocurre ver algo, quiero expresar una cita bíblica con una imagen protestante, el contenido es bueno, pero la imagen no. Entonces tiene que ir ambas cosas de la mano. Lo otro que hay que considerar es que yo no me puedo quedar, y no solo es un problema de los memes, sino es un problema en general de la viralidad o de la espontaneidad de estas imágenes, en que ahí se reduce un espacio formativo. Una imagen es justamente eso, es una imagen, es una frase que valdría la pena que tenga también un contexto, ¿no? Cuando que hemos tenido efectivamente, creo, la experiencia de hacer una lectura bíblica, sabemos perfectamente que una cita bíblica descontextualizada es muy peligrosa, ¿no? Cualquiera la podría interpretar a su manera. Entonces, yo necesito de un contexto. Eso hay que cuidar mucho, porque a veces estas frases también pueden utilizarse en contextos diversos. Entonces, hay que entender lo que sí pueden ser experiencias evangelizadoras, se comparten con mucha facilidad, pero hay que cuidar, como les decía, tanto el contenido como la forma. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a culminar con el padre Justo Ariel a las preguntas que le hacen. Me preguntan, si Facebook es la principal red social, ¿por qué el Papa prefiere Twitter? Y es una pregunta muy válida. La respuesta también es muy concreta, porque Twitter es esencial.
¿no? 140 caracteres. Conceptualmente es una comunicación esencial. Y si se dan cuenta, Facebook demanda mucho más tener amigos, y mucha publicidad. Cada vez más se está volviendo muy comercial. Cada vez más te piden, te sugieren darles dinero para que te promuevan y todo. Y la elección ha sido esa, usar Twitter porque es esencial, es directo y no hay que estar cargando fotos, compartir las fotos, taguear, hacer un tag en la foto, es esencial. Y hay teorías, ¿no? Yo prefiero el Twitter porque es mucho más honesto. Pienso a veces que en Facebook uno proyecta la imagen de cómo quiere ser, y en Twitter uno dice cómo es. Pero eso es una opinión muy personal. Me preguntan, voy rápido, ¿cómo se podría evitar que los creyentes falten al respeto al Papa en las redes sociales? Es inevitable que la gente se esconda a veces en el anonimato, pero creo que si hay ofensas y hay injurias, por un lado se puede bloquear a las personas, porque esa gente está buscando, hay gente que está buscando polémica, insulto, y quieren que le respondan el insulto para que el tono suba. A ese tipo de situaciones es mejor bloquear. Pero también hay que defender al Papa, hablando bien de él, argumentando. Si uno dice, el Papa tiene un banco personal mafioso, por decir un ejemplo, eso son frases construidas, son realidades, digamos, como clichés. Hay que también nosotros, cristianos católicos, argumentar y decir, por este motivo y este otro, lo que usted dice no es tan cierto. Y finalmente, ¿cómo se puede reconocer material no católico que pueda estar circulando en medios sociales y que pueden confundir a lectores católicos con poco conocimiento sobre temas relacionados a la fe? Hay que indagar, no dejarnos llevar por el primer impacto. Hemos visto ayer cómo esta hermosa imagen del Papa con una paloma en la mano, con una paloma haciéndola volar, ha sido compartida por más de 100.000 veces. No hay que dejarnos engañar fácilmente, ¿no? por la comercialidad que pueda tener, por lo chic que pueda hacer una imagen, inmediatamente compartirla. No, hay que reflexionar, y si se puede indagar, saber, ir a ver quiénes son en la página web, ir a su historia para saber qué tipo de publicaciones han tenido, y sobre todo también ver si han comentado. En los comentarios muchas veces expresan sus posturas, los que se presentan como lo que no son. Y hemos visto que en las redes sociales el problema de la identidad es un problema existente. Bien, muchas gracias a todos nuestros ponentes. Y bien, para culminar, daré pase a Monseñor Ricardo García, quien hará la presentación del libro sobre los mensajes del Papa Benedicto XVI para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Muy bien, el tiempo nos limita, las intervenciones y las preguntas. Yo tenía que presentarles un libro, no va a ser una presentación académica, voy a decirles, aquí tienen con ustedes este libro de los mensajes del Papa Benedicto XVI, pero yo creo que hay que hacer un pequeño comentario. Desde hace ya muchos años, el Papa del momento, diríamos así, nos invita a reflexionar sobre temas vinculados a la comunicación. Este encuentro es, como digo, el 47 mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Y dónde están esos mensajes? Bueno, esos mensajes, el día de hoy es bien fácil encontrarlos en la página del Vaticano, por ejemplo. Están todos. Nosotros, en la Comisión de Medios de Comunicación, hemos querido juntar los mensajes del Papa Benedicto. El primero fue
el año 2006. Ustedes se acordarán, el Papa, él empezó su papado en abril del año 2005, pero ocurre que el mensaje sale el día en enero de cada año sale. Entonces tenemos mensajes de Benedicto desde el año 2006 hasta 2013 incluido. Como alguien mencionaba, el de este año lo ha escrito Benedicto, que lo habíamos celebrado hace unos pocos días, esta jornada. Entonces creo que ahora hemos estado hablando de redes y muchos de los mensajes van en este tema, de este aspecto. Distintos aspectos de las redes salen mencionados en los mensajes. Y me parece, el Papa Benedicto ha tenido una sabiduría, una preparación teológica muy profunda. Tal vez nos ha faltado un poquito de tiempo para digerir las muchas cosas que él nos enseña. Aquí tienen todos juntos los mensajes, tengo la mano, y yo creo que de día a día pueden ir leyendo, actualizando y va a iluminar muchos temas. También esta pequeña publicación, hay una segunda parte que es más sencilla, que es una versión popular de los mensajes, para catequesis, tal vez para gente joven, para chicos. Para ellos está destinado esa segunda parte del mensaje. Bien. Creo que presentar, ya lean ustedes y estará todo presentado cuando lo lean, pero que no sea para llenar el librero. Los animo a que lean, y dependiendo pues el interés que tengan en cada momento, pero sigue estando actuales. Y hay uno que a mí me merece un especial, sale un poquito de la temática, pero que me ha gustado mucho, fue el del año pasado, que habla sobre el silencio. El silencio para escuchar. Puede parecer una cosa, diríamos, un poco especial, ¿no? Pero en esa sabiduría del Papa Benedicto, también qué importante es también saber callar. Me dirán, cállese, monseñor, ya es la hora, ¿no? Qué importante es también saber callar para escuchar, para reflexionar, para oír. Puede parecer algo evidente, ¿no? Pero muchas veces no nos entendemos porque no sabemos escuchar al prójimo. A lo mejor empiecen por leer ese mensaje, releerlo, porque solo lo han leído. Bien, yo les presento este libro y agradecer también a alguien que nos ha auspiciado, que es la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el Secretario para América Latina, que nos ha ayudado a poder editar este libro. Estamos dándoles ahí un ejemplar a cada uno. Si quieren comprar más, este es para que lo conozcan, ¿no? Los siguientes ya lo pueden comprar ustedes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien. Agradecer a nuestros ponentes, al padre Justo Ariel, que ha venido desde Roma, ya el día de mañana se está embarcando nuevamente, que lleve nuestro saludo, no sé si con un Twitter, mejor en vivo y en directo, que se lo lleve al Papa Francisco, tiene ocasión. También al señor Cheli, que es el presidente del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales, él que lleve nuestro cariño, nuestro afecto, y que sepa que estamos unidos al Santo Padre Francisco. Antes de irnos, queremos darle un presente a nombre de todos a nuestros invitados. Monseñor Ricardo hará entrega de los presentes para nuestros invitados y pedimos un aplauso para los tres invitados, por favor. Padre Ariel, si gusta, puede abrir su regalo y mostrarlo al público. Bien, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias, Padre Ariel, a la señora Úrsula, a Daniel, a Monseñor, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Una postdata de un minutito, ¿no? 3 minutitos, que nos cuente alguna vivencia de... ¿Cuál es la pregunta concreta? Ya he contado mi experiencia el día del cónclave, pero les puedo compartir algunas cosas más personal, por ejemplo, el hecho de cómo yo asumo el estar en el Vaticano.
porque soy el primer boliviano en la curia vaticana. Hay varios peruanos, más de uno por lo menos. Y eso ha sido en el 2006 una invitación, y es yo creo una gran responsabilidad, un gran reto. En el Vaticano hay gente muy capaz, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando estaba en Bolivia decía, yo sé hablar español e italiano, por decir así, ¿no? Cuando llego al Vaticano, hablar 3 idiomas es mínimo, lo que todo el mundo hace. Hay gente muy capaz, y uno al final también yo soy latinoamericano, no solo soy boliviano, y el estar allá significa una gran responsabilidad, pero quiero asumirlo como un servicio, ¿no? Como una persona que está allí conociendo comunicadores católicos del mundo latinoamericano, porque de eso me ocupo yo, y de que ellos tengan como una ventanita, un contacto sobre comunicación social, por supuesto, allá en el Vaticano, ya sean los obispos, religiosos, comunicadores católicos en general. A veces, siempre que puedo, más bien siempre que puedo, doy una mano. Mi presencia también está aquí, es muy agradecida, agradezco que me hayan invitado, y agradezco a Dios haber podido venir, pero dése usted cuenta que es un día de viajar para venir, 3 días de estar aquí y otro día ya volverse, ¿no? Y entonces el trabajo ahí también se acumula, y ese es el servicio, ese es el servicio, y esa es la misión, el ministerio. Yo vivo mi sacerdocio, soy comunicador social, soy sacerdote comunicador social, y doy gracias a Dios que mi obispo me dejó estudiar comunicación social, que era lo que siempre me gustaba, y cuando llegué allí a estudiar a Bolivia, jamás pensé que iba a volver al Vaticano, y ahí estoy. Por lo cual, visto que, y considerando que usted me pregunta, que cuente algo personal, quiero pedirles también que recen por los sacerdotes que estamos allá, cumpliendo un servicio, una misión, para que no seamos, como dice el Papa, carrieristas, y que recen también por los sacerdotes jóvenes. Gracias. Muchas gracias.